Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén sumamente bien. Estamos partiendo un nuevo webinar en esta ocasión. Estamos con la alianza Ya Insurance que vamos a presentar a continuación. Primero decir que el webinar se llama ¿Cuál es la forma correcta de contratar un seguro de carga? Lo que buscamos por medio de este es entregarles ciertas herramientas a importadores, a exportadores, para que puedan de alguna manera obtener cierto conocimiento, sobre todo en este tema que de repente es tan estratégico y tan complejo. Y para eso, en el encuentro del día de hoy, tenemos a una especialista. Y desde luego que durante la conversación, la presentación que va a realizar, van a surgir algunas dudas que es importante que todos las podamos ir aclarando y las podamos ir viendo en la medida que vayan surgiendo. En ese sentido, que la invitación es hacer todas las preguntas que ustedes puedan tener en el botón que dice pregunta y respuesta. Ustedes pueden escribir sus preguntas, las que quieran, y la conferencista se las va a ir respondiendo con la ayuda, obviamente, de Cristina, que va a ir leyendo cada una de las preguntas que usted desea hacer durante el transcurso de este encuentro. Quiero dejar en la sala a nuestra experta en este tema, que es Elena Carrillo, es presidenta y CEO del grupo empresarial Ya Insurance, cuya misión ha sido la administración de riesgos, logística, prevención de pérdidas y colocación de contratos de seguros para el comercio internacional. Ya Insurance tiene más de 20 años de experiencia en el sector logístico. Han liderado la implementación de una cultura de minimizar las pérdidas financieras en riesgo de transporte. Cuentan actualmente con 14 oficinas en países de Latinoamérica. De hecho, es muy importante decirlo porque muchos, es decir, la mayoría de los que estamos acá, pues, estamos dentro de Latinoamérica, pero también están presentes en Estados Unidos y en Europa. Y su compromiso es que sus clientes vivan tranquilos y siempre obtengan el seguro correcto. ¿Qué mejor invitado entonces que Elena para que nos pueda explicar con detalle, con precisión y con una tremenda presentación cuál es la manera correcta de tomar un seguro de carga? Hola Elena, ¿cómo estás tú? Hola Pablo, buenos días para ti, para Diego y para todos los asistentes, todos los invitados. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder exponer algo que a nosotros nos ha apasionado durante más de 20 años, como tú lo decías, y espero que esta presentación que hoy traemos un poco de conocimiento, pues sea útil para todo el público. Es un placer para mí estar aquí. Perfecto. Elena, tengo entendido que estás en Miami en este momento. Es correcto, a las órdenes de todos ustedes. Perfecto. Entonces, te dejamos a ti aquí para que dispongas de la sala, allá en Insurance, para que de alguna manera nos dé Gracias. una cátedra de cómo tomar correctamente y estratégicamente un seguro de carga tan Claro, importante como una operación de comercio exterior. absolutamente, porque muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en donde hay escepticismo y cierta desconfianza con el tema de los seguros, pero creo que cuando nosotros tenemos la información, tenemos la confianza y el poder para poder tomar decisiones correctas al momento de mover nuestra mercancía. Excelente, importantísimo lo que dice, porque de hecho DataSul justamente entrega información para tomar decisiones, así que información es poder, como dicen. Ah, Elena, si quieres puedes compartir tu pantalla y ah, ¿no la estás viendo? no la estoy viendo, pero mientras Elena comparte la pantalla, recordarle a todos que pueden hacer preguntas durante la presentación en el botón pregunta y respuesta, donde les vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Y además pueden aprovechar, si quieren, en el chat, presentarse de dónde vienen y todo eso. Si hay algo que se perdió en estos tiempos de pandemia, muchas veces el tema de networking, y pueden de alguna manera presentarse de dónde vienen, qué empresa tienen, incluso si quieren ser contactados, pueden también poner su mail. Ahí estás compartiendo, ahí estamos viendo la pantalla. Perfecto. Por acá se ve todo perfecto. ¿Ya? Ni un problema. Todo Ok, bien. perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Nuevamente, muchas gracias y es para mí importantísimo que durante este momento vayan anotando sus preguntas, sus inquietudes. Sé que es un tema un poquito académico y técnico, pero esto nos apasiona y para nosotros súper importante que en este público haya claridad en los conceptos.
Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la forma correcta de contratar un seguro de carga que respalde las operaciones de comercio internacional? Todos sabemos que la mercancía que se transporta tiene un inicio y un final. Ese inicio se da cuando empezamos un trayecto desde origen y termina cuando ya la mercancía está en su destino final, pero ha pasado por una travesía, ¿verdad? Y creemos que los seguros son una herramienta muy importante a la hora de poder respaldar cada uno de esos procesos y estaciones en las cuales está expuesta la mercancía en su travesía. Empecemos por saber qué es un seguro. Todos sabemos que existen los seguros. El seguro es un contrato expedido por una compañía de seguros con el fin de suavizar aquellas situaciones de riesgo que generan pérdidas económicas y financieras, ¿no? Todos estamos expuestos, nuestro carro, la vivienda, la bodega, la mercancía, especialmente hablando de este tema. Luego, ¿en qué momento se debe contratar? Muchas veces tenemos desconfianza en estos seguros que tal vez los pudimos haber contratado antes, ¿verdad? Pero resulta que durante la marcha la mercancía salió y ya si hay un evento, un siniestro, pues ya no cubre, pero debemos saber en qué momento es viable o correcto la contratación del seguro. Para que ustedes sepan, normalmente antes de que ocurra el evento, debe ser asegurada la mercancía. Se presume y se espera y se confía en que la mercancía nunca va a sufrir un evento. Cuando yo hablo de evento, hablo de la siniestralidad, pero antes de que salga la mercancía, debe estar asegurada, no durante y no cuando llega, porque si ya tiene una eventualidad, eso se considera una preexistencia y, como ustedes saben, las preexistencias son excluidas de todos los contratos de seguros. No se puede asegurar un evento que ya haya sucedido, un siniestro. Partes del seguro. Súper importante conocer quiénes forman parte de este contrato de seguro. En primer lugar está la aseguradora, pero si me voy un poquito más arriba y tal vez esto suena mucho a cátedra del sector asegurador, pero arriba de las aseguradoras vamos a encontrar los reaseguradores. Pero para este caso sencillo, ¿quiénes intervienen en un contrato de seguro que ampara mi mercancía desde el punto A hasta el punto Z? Es la aseguradora. Quienes pide el contrato de seguro, la póliza de seguro. Luego tenemos al tomador. ¿Quién es el tomador en la póliza de seguro? Es quien contrata la póliza de seguro y quien a su vez está obligado a pagar la prima del seguro. Existe la posibilidad de la nulidad del contrato ante la falta de pago de la prima. Esto es muy importante porque así como cuando hemos tomado un seguro de vehículo y no está pago el valor de la prima, si llega a ocurrir un siniestro, pues no existe la cobertura, no se puede activar. Así que es súper importante que el tomador pueda ser quien paga el valor de la prima. Luego tenemos un asegurado. Este asegurado y tomador puede ser la misma persona natural o jurídica. El asegurado es la empresa o persona jurídica protegida en el contrato de seguro. Y el beneficiario es aquel quien recibe la indemnización en caso de un siniestro. Ejemplo, pueden ser el mismo o distinta la persona o persona natural o jurídica que pueda ser tomador, asegurado y beneficiario, o pueden ser diferentes entes de acuerdo al interés asegurable. Y aquí me voy a detener en algo muy importante. Acabo de decir interés asegurable y es un término muy usado en el sector asegurador. El interés asegurable es la relación susceptible de valoración económica que tiene el asegurado con los bienes o personas que se protegen en la póliza. Si este interés asegurable no existe, el contrato de seguros es nulo. Por ejemplo, una persona asegura su vivienda porque tiene interés en conservarla. Alguien no puede ir a tomar un seguro de vida a favor de otra persona
porque no es su propia vida la que quiere proteger. Entonces, asimismo ocurre con los carros. Si Carlos compró un carro y Jaime lo quiere asegurar, ¿por qué o cuál es el interés de Jaime en asegurar el carro de Carlos, verdad? Entonces, no hay interés asegurable. Por eso, esto es importante porque puede ocurrir una objeción al momento de presentar la reclamación por un siniestro. Se tiene que demostrar cuál es el interés, cuál es la relación del tomador o del asegurado con lo que se está asegurando. En este caso, con la carga. Luego viene un término muy importante también que se llama riesgo asegurable y amparos. Los riesgos asegurables son aquellos que por su naturaleza son susceptibles de ser asegurados, es decir, cumple las características del riesgo que es conocido en toda su extensión por el asegurador. Es incierta y su realización en el tiempo que puede ocurrir, ¿no? En pocas palabras, un riesgo asegurable es aquel que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, no se puede asegurar una mercancía que es perecedera si ya se interrumpió la cadena de frío. Ese no es un riesgo asegurable porque ya hay un siniestro. Se presume que está en buen estado y que afectará los amparos que posiblemente puedan ocurrir más adelante durante la travesía. Ahora, acabo de decir amparos. ¿Qué son los amparos? Los amparos son aquellas coberturas que se le otorgan a cada mercancía dependiendo la naturaleza de la misma. No es lo mismo asegurar una mercancía que son electrónicos, telefonía celular, a una mercancía que tiene control de temperatura o es refrigerada, ¿verdad? Entonces, las coberturas van diseñadas de acuerdo al tipo de operación y al tipo de mercancía que se está asegurando. Vienen después de esto, obviamente, las condiciones. Más adelante vamos a hablar un poco sobre qué encontramos dentro de un contrato de seguro, que son las condiciones, los deducibles, exclusiones, en fin. Ustedes encontrarán en todas las pólizas una palabra que se llama deducible. ¿Qué es el deducible? Es el porcentaje de participación en la pérdida que asume el asegurado o beneficiario en caso de una pérdida. Y me voy a detener un poquito aquí para hacer un cálculo matemático, ¿no? Si yo tengo una carga que vale $100,000, pero su pérdida fue de 10,000, y mi deducible en la póliza dice que el deducible que aplica a esa carga de 100,000 es el 10% del valor asegurado o mínimo 500. Yo tengo que fijarme en que existe una gran diferencia entre el deducible con respecto al valor del despacho o al valor asegurado o el valor de la pérdida. Nunca es lo mismo aplicar un deducible sobre el valor asegurado porque va a ser sobre los 100,000 y en este caso si es 10%, el valor de mi deducible serían $10,000. Quiere decir que a partir de esos 10,000, la compañía de seguros va a efectuar o reconocer la indemnización. Pero si mi deducible es 10% sobre el valor de la pérdida, quiere decir que si de esos 100,000 se perdieron solamente 5,000, el valor de la pérdida será 500, porque aplica solamente sobre el valor de la pérdida. Ahora, cuando encontramos en las pólizas de seguros los valores mínimos, por ejemplo, en Colombia tienen las pólizas con deducibles basadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces se calcula el número de salarios mensuales vigentes y ese es el que se constituye como un mínimo deducible. Sé que es un poco técnico, pero lo más importante en este punto es que ustedes tengan completamente claro que una cosa es muy diferente el deducible sobre el valor asegurado y otro sobre el valor de la pérdida. Creo que eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en el momento que contratan una póliza de seguro.
quiero mostrarles las partes de una póliza. Normalmente siempre se tiene en nuestra primera casilla el tomador asegurado, quienes tienen interés asegurable sobre la mercancía que estamos asegurando. Luego viene el beneficiario, que es a quien se le debe pagar la indemnización en caso de un siniestro. Y viene una parte muy importante, el valor asegurado. Muchas personas piensan que el valor asegurado es asegurar la mercancía solamente el valor de la factura, pero resulta que no. Hay formas de asegurar la mercancía de manera que se pueda suplir el deducible o que se pueda indemnizar otros costos importantes dentro de la cadena logística, como son los fletes, que es opcional asegurarlo, aranceles, gastos adicionales o lucro cesante. El lucro cesante, en la opinión técnica, mal llamada lucro cesante, porque la palabra lucro cesante en seguros es un amparo muy diferente. El amparo de lucro cesante significa los ingresos dejados de percibir por un daño ocurrido a el bien asegurado. Pero en este caso no se cubre el lucro cesante porque justamente en las exclusiones de las pólizas de transporte existe algo que son los riesgos generados por o como consecuencia de una pérdida, es decir, intereses de mora, intereses de intereses por no entregar la mercancía a tiempo, en fin. Entonces, para no irnos más hacia allá y que tengamos claro qué constituye el valor asegurado, el valor correcto para asegurar es el valor de la factura, el valor legal de la factura. Muchas veces nos han llegado solicitudes de asegurar mercancía por debajo del valor real de la factura, con otros propósitos que no voy a mencionar aquí, pero que se quiere asegurar por debajo de la factura. No es correcto, porque en el momento en que se asegura por X valor, hay que sustentar en el momento de siniestro el valor real, ni muy por arriba, ni por debajo. Si aseguramos por arriba, se llama supraseguro y si aseguramos por debajo es un infraseguro. Son dos palabras súper importantes que hay que tener cuidado en el momento de constituir un valor asegurado. Y los demás amparos son los que nos generan una cobertura adicional en todos aquellos gastos de logística que se constituyen en una mercancía. Todos sabemos que una cosa es el valor de una máquina, por ejemplo, que se está asegurando, pero a esto hay otros gastos que en caso de un siniestro también afectan económicamente al asegurado, como son los gastos en fletes, los costos de logística, los gastos adicionales, los aranceles, etcétera. Ok. Luego tenemos el deducible, ya explicado. ¿Vamos bien? Y por último, el valor de la prima. El valor de la prima es el costo del seguro. La aseguradora cobra el valor que debe pagar el tomador de la póliza a cambio de que pueda obtener la cobertura ofrecida en el contrato de seguros al momento de un siniestro. El no pago de la prima de seguros genera la nulidad del contrato de seguros y por lo tanto, al no haber pago, pues no habrá reconocimiento de siniestro. Así que es muy importante que al momento de contratar el seguro, usted conozca perfectamente los términos del pago de la prima de seguro. Si es trimestral, entonces el pago debe programarse de manera trimestral. Si es mensual, si es de manera anticipada. Más adelante miramos cómo son estas pólizas. Muy importante las coberturas que vamos a ir explicando durante el proceso en que se encuentra o en esa travesía que se encuentra la mercancía. Aquí vemos en esta imagen que hay un camión, lo cual significa que hay mercancía que va transitando en manera terrestre, en modo terrestre. Hay un avión, hay un barco y lo que nosotros llamamos transporte férreo, y no veo el barquito pequeño, pero también se asegura mercancía
de modo fluvial. Bien, nos vamos a detener en esta travesía estación por estación. Vamos a hacer de cuenta que tenemos nuestro contenedor, hicimos una compra de un contenedor en China y nos vamos a detener en nuestra estación número 1. Nuestra estación número 1 nos dice que tenemos una bodega del vendedor en China que nos está despachando la mercancía. Cuando ese vendedor me entrega mi mercancía, en el momento que yo lo tengo que asegurar es antes de que salga la mercancía, antes de que se monte en un camión y vaya a la estación número 2. La estación número 2 es la aduana del país de origen. Entonces, entre el trayecto, entre el número 1 y el número 2, ya existe un riesgo. ¿Cuál es? El transporte terrestre interno en origen hasta llegar a la aduana en país de origen. Aquí es donde es súper importante que la manera correcta de asegurar su mercancía es antes de que sea despachada en la manera terrestre desde origen. Luego nos vamos en nuestra travesía de la estación 2 a la estación 3 y es montada en el avión, en el barco, en el tren o en un camión si es un trayecto internacional terrestre que existe muy en Latinoamérica. Es frecuente estos viajes entre México, Nicaragua, México, Nicaragua y Honduras y todos nuestros países cercanos hacemos trayectos internacionales. Entonces, en este caso, para el ejemplo que estoy poniendo, nuestra mercancía que salió en China ya va en el trayecto 3. Súper importante tener en cuenta que para este momento la mercancía ya debería estar asegurada. Y nuestra estación número 4 es cuando la mercancía llega al puerto o al aeropuerto o al terminal de destino. Ya llegó a nuestro puerto, nombremos un puerto que se nos ocurra en este momento, el puerto de Cartagena. Y para este momento el puerto de Cartagena ya debería contar también con la cobertura. Luego sale de nuestra estación número cuarta a la estación número 5, que es cuando llega a un depósito aduanero en destino o lo que ustedes conocen como zonas francas. Cuando son depósitos aduaneros o zonas francas, la mercancía debería contar con un seguro proveniente del seguro de transporte que pueda cubrir esas mercancías. Voy a detenerme en este punto porque me parece importante que ustedes se aseguren que en su póliza de seguro le puedan dar inclusive dentro de la cobertura de transporte de mercancía, la cobertura de bodegaje. Cuando ustedes tienen, hay mercancías que pueden durar 30, 60 días en depósitos aduaneros o zonas francas. Los depósitos aduaneros tienen un tratamiento muy diferente a las zonas francas. Hay mercancías que por su naturaleza son exportadas, digo exportadas entre comillas, porque cuando las mercancías llegan a una zona franca, se considera una mercancía que está en territorio extranjero. Por lo tanto, no tiene que pagar los impuestos de nacionalización inmediatamente, sino que las mercancías se pueden quedar por la autorización de las zonas francas hasta 3 años en bodegas. Esto ocurre con mercancías también que tienen unos procesos de adecuación para luego ser reexportadas, ya sea al exterior o ya sea despachadas en territorio nacional donde esté la zona franca. Ejemplo, los carros. Hay importadoras de carros que tienen inventarios en los patios de zonas francas. A medida que van vendiendo sus inventarios, pues van nacionalizando los vehículos. Y un dato interesante es que los carros pueden ser de hace 2 años, pero si lo nacionalizaron en este año, resulta que ese carro, así es como lo conocemos, modelo 2023, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con mercancías que son importadas para un proceso. Ejemplo, partes de computadores. Entonces, importan
partes de computadores a una zona franca en donde tienen que tener un seguro, aunque sean partes de computadoras, y después de que son ensamblados los computadores, entonces salen exportados hacia el mercado o hacia otros países, y si es exportado hacia el país local, pues en ese momento pagará los impuestos de nacionalización que le corresponda a esa mercancía que tuvo una adecuación, es decir, ya como un computador. No sé si para una ventaja o desventaja, pero en la posición arancelaria ya no es la misma de la mercancía que se importó a una zona franca. En este punto número 5, cuando estoy hablando del bodegaje, es súper importante que cuente con la póliza de seguro. Y en nuestra estación número 6 de esta mercancía, ya es cuando se asegura en el trayecto nacional de distribución, cuando ya sale nuestro producto desde el depósito aduanero o la zona franca hacia el destino final, que ya son almacenes de cadena, los concesionarios en caso de los automóviles, etcétera. Vamos a hablar de la parte más importante del riesgo. Los riesgos son, como lo dije anteriormente, diseñados de acuerdo a la naturaleza de cada mercancía. Entonces tenemos que hay unos riesgos estándar y hay unos riesgos inherentes a la naturaleza de la mercancía y también a cada estación, como se los mencioné en mi presentación anterior, estación 1 hasta la estación 2, de la estación 2 a la estación 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos a la izquierda los riesgos, me voy a permitir nombrarlos y me voy a detener solamente en aquellos que son realmente importantes ampliar un poco más la información, porque tal vez por su nombre no los detectamos, no los comprendemos muy bien. Daños por operación de carga y descarga. Saben que muchas veces hay empresas, importadores y exportadores que por la naturaleza de la mercancía, ya sea extradimensional o mercancía que es poco probable que se la puedan robar o le pueda ocurrir algún daño, no se adquiere una póliza de seguro y mi comentario hacia este amparo o este riesgo asegurable es daños por operación de carga y descarga. Quiere decir que en el momento que se carga la mercancía o se descargue la mercancía, hay un riesgo de que se caiga, hayan daños al contenedor, hayan daños internos de la mercancía, etcétera. Accidente del vehículo transportador, robo de la mercancía, eventos políticos, actos malintencionados de terceros. El AMIT es actos malintencionados de terceros, asonada, motín y huelga. Me voy a detener un momento aquí para explicar que es muy importante tener también esta cobertura porque si una mercancía está asegurada por robo, pero si el robo no se dio o no ocurrió porque tiene esta cobertura de huelga, pero ocurrió una huelga, no está cubierto. Es decir, si una mercancía sale de zona franca a la distribución nacional, pero en ese trayecto de distribución nacional, la mercancía fue atrapada por unos actos vandálicos, una huelga, entonces el primer amparo por el cual le van a pagar a ese asegurado es la afectación al amparo de huelga o de motín o de actos malintencionados de tercero. Así que es muy importante tener esta cobertura. Daños a la mercancía, incendio, explosión, eventos de la naturaleza como derrumbes, terremotos, etcétera. Rotura de la cadena de frío. Este amparo o este riesgo es muy importante que quienes manejan mercancías perecederas o quienes están pensando en hacer importación o exportación de productos perecederos, es súper importante una revisión de las condiciones. Es una cobertura
de mucho tecnicismo, diría yo, porque es muy estricta. Por eso es importante que puedan tener claro si está cubierto la interrupción de cadena de frío y con qué condiciones se puede contar en esos eventos. El almacenamiento, como se los mencioné anteriormente, la caída de la aeronave en caso aéreo, piratería, como su nombre lo indica, y la avería gruesa. Me voy a detener en explicar qué es avería gruesa o común. La avería gruesa ocurre obviamente en los trayectos de transporte únicamente marítimo. Es la decisión que toma intencionalmente el capitán del barco de sacrificar parte de la mercancía y botarla al mar con el fin de poder salvar la tripulación y salvar el resto de la mercancía. ¿Qué ocurre? Y para, obviamente, evitar la propagación de los daños. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay que hacer estos sacrificios? Se incurren en varios costos, ¿verdad? Porque cada usuario de ese buque, de ese barco, se hace solidario por una imposición de cuota, digámoslo así, de costos que tiene que ser asumidas. ¿Qué pasa cuando no se tiene una póliza de seguro? Volvemos al ejemplo inicial en donde pueda que hay importadores y exportadores que a su manera de pensar no significa la mercancía un riesgo y no tomaron el seguro, pero en el momento que ocurre una avería gruesa es solidario con las pérdidas y por tanto, si no tiene el seguro, el usuario tendrá que tener una fianza para que su mercancía sea liberada, puesto que la mercancía entra en una aprehensión o un embargo preventivo y en muchas ocasiones la fianza obviamente puede ser inclusive mayor que el valor de la mercancía. Muchas veces el importador o el exportador declaran abandono la mercancía, pero lleva muchísimas consecuencias posteriores. Ahora, no hemos tenido en cuenta algo muy importante, bueno, sí, más adelante lo voy a mencionar, que son los daños y las pérdidas de los contenedores. Esto es lo que ocurre en una avería gruesa. Debemos tener contratado dentro de nuestra póliza de seguro de transporte de mercancía el amparo de avería gruesa. En algunas compañías lo cobran adicional y en algunas compañías se considera una cobertura básica. Para nuestro caso, nosotros lo tenemos como una cobertura básica. La barredura, como su nombre lo indica, es el oleaje fuerte que se puede llevar contenedores que están sobre cubierta. La mojadura, el descarrilamiento, accidente en carretera, guerra internacional y, por último, y muy importante, el daño o robo al contenedor. Dentro de la cadena logística también existe una responsabilidad que es directamente del importador o del exportador y es el contenedor. Debemos tener contratada una póliza que cubra los daños o pérdidas totales al contenedor en el momento de un siniestro. En caso de robo, nunca más vuelve a aparecer el contenedor, etcétera. Hay riesgos que son perfectamente asegurables dentro de los contenedores, ¿no? Ok, pero ustedes me preguntarán, ¿y qué tipo de pólizas existen para poderlas contratar o cuál es la mejor, cuál me conviene? Yo le diría, como siempre, que usted debe contratar la póliza de acuerdo a su operación y a la naturaleza de su mercancía. Las pólizas de seguro para transporte nunca se parecen una a la otra. Tienen que ser diseñadas las coberturas de acuerdo a tipo de operación y tipo de mercancía. Pero existen dos alternativas en esos tipos de pólizas. La primera es automática y la segunda es específica. La póliza automática es un contrato con una vigencia o un término anual que se calcula la prima con base en el número de despachos que se presupuesta tener al año. Entonces, estas pólizas son diseñadas para aquellas empresas que tienen una operación muy dinámica y de constante movimiento en su inventario. Por tanto, no deberían estar enviando uno por uno una solicitud de seguro
uno por uno un reporte, no, sino que tienen el manejo de que todas sus mercancías, de acuerdo a la precisión y a la dinámica ágil de sus operaciones, se presume que ya todo está asegurado desde origen, antes de que zarpe la mercancía hasta que llega a su destino final. Tiene un pago de prima de seguro de manera mensual o trimestral de modo anticipado. Es decir, que mueva o no se mueva la mercancía, adquiere un compromiso de pago con la compañía de seguros y siempre va a ser el mismo valor. Generalmente estas pólizas se ajustan al final del periodo de la vigencia, ya sea porque se movió más mercancía por mayor valor de la que se tenía como presupuesto al inicio de la póliza, o porque sea menor, ¿ok? Entonces, se puede tener una póliza automática en esos casos para ese tipo de operación. Y la segunda es la póliza específica. La póliza específica, como su nombre lo indica, es por cada viaje, por cada trayecto. ¿Cuál le conviene más al importador o al exportador? Depende de la operación. La específica pagará únicamente el valor de la prima del seguro por ese viaje nada más, no tiene ningún compromiso de pago mensual y por lo tanto cada quien podrá revisar de acuerdo y con base en su operación cuál le conviene más. Si es una operación de pronto de 2 embarques al mes o 5 embarques al año, pues le convendría tal vez una póliza específica. Hablemos un poco de las condiciones de la póliza. Lo que normalmente las personas no quieren leer porque son los condicionados que están adjuntos a las pólizas. Pero creo que nos podemos detener en varios aspectos que son súper importantes leerlos, que son las condiciones para que opere y se active la cobertura. Por ejemplo, en mercancías que son de alto riesgo de robo, probabilidad de robo, se pueden pedir condiciones de seguridad para minimizar el riesgo, tales como el GPS, las custodias, el manejo de horarios que puedan minimizar el riesgo. No es lo mismo manejar o transportar una mercancía de modo terrestre nacional, cuyo contenido es telefonía celular de alta gama, a las 12 de la noche que a las 10 de la mañana con un acompañamiento de escolta y de seguridad, un esquema de seguridad adecuado. Nunca será lo mismo. Por eso se manejan en algunos tipos de pólizas los horarios. Y así sucesivamente, entre otros, por parte de la aseguradora. Hablemos un poco sobre las formas que existen de administrar el riesgo y cuál sería el consejo que nosotros como asesores y administradores de riesgos le damos a nuestros clientes. Hay clientes que en el momento en que ocurre un siniestro, ¿cuál alternativa tiene? El de enfrentarlo. Ocurrió el siniestro, debe desviar los recursos financieros de la empresa para poder reponer esa mercancía. Si fue una máquina mandada a hacer especialmente con condiciones especiales y específicos y se perdió, se golpeó y no vino con seguro, esa compañía va a tener que tener un tremendo golpe a nivel financiero y con sus propios recursos volver a reponer el valor de la maquinaria. Entonces, nuestra primera alternativa, desafortunada, es enfrentarlo, ¿no? Para poder seguir con la operación. La segunda forma de administrar este riesgo, respetable obviamente para el sector logístico, es cuando las compañías deciden enviar un fondo y hacer lo que llaman un colchón financiero. Y esos son unos fondos que se tienen ahí para eventos especiales. Pero estas reservas propias o dinero congelado que se tiene ahí, tal vez no sea la manera correcta a nivel financiero de manejarlo, puesto que el costo del dinero es alto. Y la tercera forma es trasladarlo a una póliza de seguro. A través de una póliza de seguro es la manera
correcta de trasladar y administrar ese riesgo, cuyo costo no alcanza a ser ni siquiera el 1%, en muchos casos mucho menos del 0.10%, 0.15, 0.30%, nunca, casi nunca alcanza a ser más del 1% con respecto al valor de la mercancía. De manera que en estas tres formas de administrar el riesgo, el más conveniente es trasladar ese riesgo a una póliza de seguro de una manera correcta. Y en mi conclusión, obviamente es, número uno, que usted conozca el clausulado. A veces es denso, pero es muy importante que usted sepa qué está cubriendo, qué no le está cubriendo, cuáles son sus deducibles y qué condiciones usted debe cumplir en caso de un siniestro. Minimizar el impacto financiero cuando exista una pérdida. Déjese guiar por el operador logístico o la compañía de seguros cuando le aconseje que hay maneras de mejorar los empaques, hay manera de mejorar las rutas, hay maneras de mejorar la administración del riesgo con base en seguimiento satelital y muchas herramientas que hoy en día existen. Tercero, operar de manera confiada y segura. Cuarto, buscar el asesor y el seguro correcto. Y no me quisiera ir de esta presentación sin antes mencionarles que es muy importante conocer el proceso de una reclamación, de un siniestro. Seguramente es una de las preguntas de mayor inquietud en el público y yo les diría que una de las responsabilidades o el momento de la verdad es cuando ocurre el siniestro. ¿Qué debemos hacer en el momento de un siniestro? Lo primero que usted debe hacer es reportar el siniestro a la compañía de seguros, cumpliendo los términos que la compañía de seguros le está exigiendo en la póliza de seguro. Cuando usted presenta un siniestro, una reclamación fuera de esos tiempos, ya se considera un siniestro presentado en extemporaneidad y por tanto tiene el riesgo de no ser atendido o descartado o negado o objetado por la compañía de seguros. ¿A quién le corresponde sustentar el valor y la cuantía y las pérdidas de las mercancías? Al importador, al exportador o en este caso al tomador asegurado de la póliza. Le corresponde decir los hechos, lo ocurrido y sustentar el valor de la mercancía y el interés asegurable. Así que, bueno, siempre mi consejo es rodéese de personas expertas. Por supuesto, estamos a las órdenes de ustedes y creo que estoy puntual en mi presentación. Estos son nuestros datos. Gracias nuevamente. Nos pueden escribir. Mi correo es h.carrillo@jainsurance.com. Estaré súper gustosa de poderles asesorar en lo que ustedes requieran, nuestras redes sociales y damos el tiempo para las preguntas que tenga el público. Hola. Aló, hola Elena, bueno, agradecerte, tenemos muchísima participación por parte de los integrantes aquí del chat, es por eso que voy a ceder la palabra a Cristina Contreras, que es la Marketing Manager de Ya Insurance, para que nos pueda responder las preguntas que están realizando. Hola Diego, gracias. Bueno, sí, afortunadamente tenemos una intervención bastante alta. Voy a irlas leyendo poco a poco, señora Elena, para poderles dar respuesta. Rosana Costa nos pregunta, si existe un valor mínimo deducible, ejemplo, $500, igual puede haber un porcentaje de participación en la póliza por encima de este valor mínimo. Como le entiendo la pregunta, ella está diciéndonos si ella tiene un valor mínimo y deducible y ha considerado ese valor, ¿puede existir en algún momento la posibilidad de que ese valor sea mayor? Sí, los deducibles están diseñados para expresarse en valores mínimos
o porcentajes o combinados. Y siempre va a aplicar cualquiera de los dos que sea el mayor. Perfecto. Rosana también nos pregunta, ¿el valor correcto es el FOB o el CFR? Entendiendo que estos son términos Icoterm, creería yo que el valor correcto es el valor que hayan pactado, independiente del Icoterm que se haya manifestado. Sí, es una pregunta muy interesante porque también me han preguntado si se tiene que asegurar CIF, costo seguro, Cost and Insurance Rate. Y el valor que nosotros nos basamos al momento en que ocurre un siniestro para ser indemnizado es el valor de la factura. Por eso siempre hablamos del valor FOB y a ese valor FOB se le adicionan los gastos adicionales. Y con base en esos valores asegurados, es el valor de la prima. Muchas gracias. Karen Bravo nos pregunta, pero entonces cuando yo aseguro el valor de la mercancía más las posibles penalizaciones, ¿eso es un supraseguro? ¿Qué consecuencias habría? ¿Debo tener un documento que ampare el valor extra? Las penalizaciones, entiendo, señora Elena, que no son posibles de asegurar. Así es. Las penalizaciones y otros costos y pérdidas inherentes o consecuenciales de cada siniestro no son indemnizables. Por ejemplo, la pérdida de mercado, las multas, las penalidades, porque para ese tipo de amparos existen otros tipos de pólizas. Entonces, existen las pólizas de errores y omisiones, existen las pólizas de cumplimiento, por ejemplo, que ocurre penalidad cuando se determina o se pacta una fecha de entrega de esa mercancía y a consecuencia del siniestro no se pudo cumplir con la fecha, hay unas penalidades para esto. Desafortunadamente, dentro del transporte de mercancía no está ese amparo, pero existen otras pólizas como son las fianzas y en el mercado podemos encontrar con base en una buena asesoría de un corredor de seguros que usted le explique exactamente cuáles son los riesgos a los que usted se ve expuesto, usted pueda contratar la póliza adecuada o las pólizas adecuadas. Francisco Giraldo nos pregunta, ¿se asegura el trayecto terrestre en el país de origen sin importar el Icoterm acordado? Sí tiene que ver el Icoterm, porque si su responsabilidad es desde el puerto, pues no debería asegurar ese trayecto para no afectar su siniestralidad. No sería justo que su póliza se viera afectada y aparte de eso tenga que asumir un deducible, ¿verdad? Como parte de la pérdida por un trayecto que no le corresponde bajo su responsabilidad. Si el proveedor dice le entrego la mercancía en el puerto, pues desde el puerto debería ser asegurada. Es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con la carga FOB donde el exportador no toma el seguro? ¿Cómo hace uno para que en caso de siniestro el cliente igual pague la factura? Difícil. Son dos cosas aparte. Si se refiere a que si puede contratar el seguro, aun cuando la mercancía ya esté en su travesía, la respuesta es, la puede asegurar, siempre y cuando, número uno, el asegurador esté de acuerdo en poder asumir ese riesgo y se presume de buena fe que la mercancía no está siniestrada, ¿no? Y en cuanto al pago, pues ya es un tema comercial. Creo que no se puede asegurar el hecho de que puedan pagar la factura. De acuerdo. Hay varias preguntas alrededor de nuestros servicios. ¿Qué tipo de excepciones tienen nuestras pólizas? ¿Cuáles son nuestras tarifas? Pero creería que estas respuestas son mucho más certeras cuando sabemos el tipo de mercancía y transporte que se va a utilizar. No hay una generalidad. Exactamente. Como lo he mencionado durante este tiempo, es muy importante buscar la asesoría con base en la operación específica, la naturaleza de la mercancía. No podría calcularse el valor del costo del seguro
para una mercancía general como muebles, libros, zapatos, tenis, ropa, y compararlo con una tarifa, por ejemplo, de telefonía celular, de electrónicos, porque es mucho más alto por la diferencia de riesgo. En el chat hay una pregunta muy interesante acerca de las cargas contratadas con el Icoter CFR, que no incluye el seguro, y dice, en caso en que la carga se dañe por filtraciones en el contenedor o golpes al contenedor durante su tránsito, este caso, las pólizas de seguro sí responden, ¿quién asume esta pérdida? En esos trayectos normalmente, cuando ocurren filtraciones de agua, es una de las exclusiones de la póliza de seguro de transporte. Así que quien haya tomado la póliza, lastimosamente, si el contenedor viene roto, no va a ser bajo el amparo de transporte de mercancía que tenga cobertura. Eso es muy importante y por eso hago énfasis en que independientemente sea cual sea la operación, si es de importación, si es de exportación, el término Icoterm, es súper importante que puedan leer las exclusiones y los daños ocurridos a la mercancía por filtración de agua, ya sea dentro del puerto o en el trayecto marítimo, están excluidas de todas las pólizas de transporte de mercancía. Porque ya opera otro tipo de responsabilidad, ¿no? Que es directamente de la línea marítima. Gracias, señora Leda. La mayoría de los exportadores emiten factura hasta que la mercancía ha sido despachada de sus bodegas. En este caso, ¿el seguro de la mercancía desde qué momento es válido? Debería estar asegurado desde antes de ser despachada la mercancía. Sin embargo, si se desconoce el valor de la mercancía, que es completamente válido, seguramente tiene dos posibilidades. Una es que si tiene muchos embarques, pueda contratar una póliza automática, de manera que no estaría pensando en que tal carga se fue a su travesía sin seguro, sino que ya, como su nombre lo indica, automáticamente desde siempre va a estar asegurada hasta que llegue a su destino final, independientemente en qué momento salga. O la otra manera es que llegue a un acuerdo con su asesor de seguros o la compañía de seguros y le permita hacer esas notificaciones poniendo el valor asegurado real después de que haya salido la mercancía, pero ya se conoce que ese embarque ya salió y se puede asegurar desde antes sin necesidad de especificar el valor asegurado exacto. Voy a tratar de unir un poquito más los temas de las preguntas porque vamos llegando al final. Hay unas preguntas muy concretas como los procesos de siniestralidad, de reclamaciones. ¿En cuánto tiempo la aseguradora debe dar por terminada la investigación una vez que se ha informado la pérdida o extravío de la carga? Correcto. Súper interesante la pregunta y amerita una explicación un poco más detallada. Por ejemplo, nunca es lo mismo atender una siniestralidad con base en un robo que con base en el daño de una máquina. Siempre será muchísimo más complejo el poder determinar la cuantía de la pérdida de una máquina y peor aún si la máquina ha sido diseñada específicamente para una labor. En el caso de los robos, pensaría yo que es uno de los amparos mucho más fáciles de demostrar, puesto que los documentos que se piden en el momento en que se notifica la reclamación son la declaración ante el ente policial o del gobierno, donde se dice qué pasó, a qué horas fue, cómo fueron los hechos, si hubo con arma o no, y todos aquellos detalles que obviamente la compañía de seguros mediante su departamento de reclamo o a través de, en el caso de nosotros, que tenemos la autoridad para poder revisar siniestros y documentación y es uno de nuestros servicios, creo que de mayor fortaleza frente a nuestros clientes, y es que nosotros siempre hemos tomado como la parte del siniestro una parte del área comercial, desde la óptica en que se deben armar muy bien los expedientes, se debe estudiar y fortalecer un caso con el ánimo de sustentar
Número uno, que los hechos sean obviamente verídicos, que ya están verificados, que presentamos un caso supremamente fuerte delante de la compañía de seguros y que estamos certificando que la cuantía es la real. Por tanto, pienso que el tiempo que puede pasar es muy diferente de un caso al otro. Normalmente, si hablamos de tiempos para responder a esta pregunta específica, en caso de robo, la documentación no debería ser analizada con un periodo mayor a 30 días. Y también una vez de que se deja de pedir documentación, ya recae bajo la responsabilidad de la compañía de seguros responder positiva o negativamente con base en los amparos contratados, si es viable, y proceder al pago dentro del término de 30 días. Una vez que ya se ha aprobado el pago, la compañía de seguros envía una liquidación, la cual es firmada por el asegurado o beneficiario, adjuntando documentos para recibir la indemnización, ya sea en sus cuentas bancarias. Y en nuestro caso, una cosa muy importante, y también lo veo como una fortaleza, es que cuando nuestro cliente nos pide que la indemnización sea pagada directamente al proveedor para volver a reparar, a reponer el bien que fue siniestrado, pues lo podemos hacer. Una vez que se firma la liquidación, normalmente son de 3 a 4 días el pago de la indemnización. Gracias, señora Elena. Hay muchas preguntas. Yo creería que vamos a pedir a Datasur que nos deje estas transcripciones para internamente poder responderlas. Voy a hacer la última. Nos preguntan cómo funciona el seguro cuando una carga es consolidada. Oh, súper importante. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio consolidadores de carga. La carga siempre está asegurada independientemente de que vaya con otras cargas dentro del contenedor. Obviamente, la naturaleza de la mercancía tiene que parecerse por eventos logísticos, por sanidad. No podría estar dentro de un mismo contenedor unos químicos peligrosos con mercancía que es de consumo humano, por ejemplo, ¿no? Pero es perfectamente viable asegurar mercancía consolidada. Operan las mismas coberturas y si es mercancía general, siempre va a tener las coberturas para ese tipo de mercancía, sin ningún inconveniente. Perfecto, señora Elena. Diego, creería que por respeto al tiempo, ya son las 10 de la mañana, nos pudieras ayudar, bueno, en Colombia, nos pudieras ayudar con estas transcripciones para poder dar respuesta a todos. Ningún problema, Cristina. Yo después, claro, te voy a enviar todo el detalle para que podamos responder a cada una de las preguntas que se realizaron. Gracias. Así es que, bueno, agradecer la fiel participación que tuvieron en este evento muy interesante, Elena. Felicitaciones. Agradecidos también con Ya Insurance en su totalidad por esta provechosa alianza para nuestros clientes y también para los suyos, esperamos. Así es que eso, bueno, hay palabras de agradecimiento en el chat. Muchas gracias, Eric, Carlos, por también asistir y nos estaríamos viendo entonces en una nueva oportunidad. Elena, te dejo las últimas palabras para poder hacer el cierre. Encantadísima, Diego, muchas gracias a las directivas de Datasur, a todos los asistentes, a mi equipo, y aquí estamos súper pendientes y gustosos, encantados de poder recibir todas las inquietudes que ustedes tengan. Un hermoso Perfecto, Elena. todos, mil y mil gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en Datasur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos
datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, Datasur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En Datasur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia Datasur. Síguenos en nuestras redes sociales.